a este nuevo podcast de Multicloud Academy. Hoy me acompaña por acá un gran amigo, un gran colega, Pedro Álvarez, ingeniero especialista en arquitectura empresarial desde Guatemala. Acá, Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias y bien, la verdad, bien, Oscar, súper feliz, aquí animados para compartir. Ya habíamos tardado, ¿no? En coordinar y hacer todo esto, Oscar, pero nada, feliz, contentos, aquí para ver, Claro, para platicar un poquito. perfecto. No, gracias por acompañarme por acá. Y sí, hace rato lo hemos estado coordinando, ya se logró y sé que tienes mucho conocimiento para compartir con todos. Hasta sé que yo voy a Muchas aprender de gracias. vos hoy. Y aquí No, muchas vamos. gracias. Donde, Pedro, hoy vamos a hablar de este tema que vos me comentabas. ¿Cuál es la actualidad y el roadmap de soluciones virtualizadas? ¿Qué hay actualmente? ¿Qué había tal vez un poquito atrás? Tal vez no vayamos mucho al pasado, sino qué hay ahorita en este momento, justamente ahora, y cuál es el roadmap, hacia dónde van las soluciones de virtualización. Y también vamos a ver un pequeño tema importantísimo en arquitectura de soluciones para algo importante que todos los arquitectos de soluciones enterprise deberían de saber, que lo vamos a ver ahí al puro final, ese tema, para que estén atentos acá a la conversación. Entonces, Pedro, ¿qué opinión inicial me das por acá en esto de actualidad y roadmap en soluciones de cloud? Ok, pues mira, hablar un tema ahorita de virtualización todavía sigue siendo, y te lo voy a decir por lo que he podido ver en mi día a día con los clientes, un tema que no termina de aterrizar sobre cuál es la mejor solución, sobre cuál es la mejor vía, sobre cuál me tengo que ir, porque existe un factor que yo hasta que me metí a estudiar arquitectura empresarial, me pude dar cuenta que es un factor que por lo general no se ve a nivel de arquitectura de IT, que es la cultura. Entonces, la cultura define mucho digamos, el roadmap tecnológico. ¿Y por qué te hablo desde esa perspectiva? Porque ahí es donde entra el tema de la virtualización. Para decirte dónde está en la actualidad, sí quisiera retroceder no tanto, sino un poco, pero te recordarás allá por 2007, 2008 a lo mejor, cuando empezaba VMware a sonar, habían incluso gente que las tachaban como de, no, ¿cómo vas a creer que en un server yo voy a consolidar tantas aplicaciones en máquinas virtuales? Era una tecnología muy nueva y estaban tan acostumbrados digamos, a las tres capas, el hardware para base de datos, el hardware para la aplicación, el hardware para el frontend, servidores físicos, ¿no? Cuando entra en esa época el tema de la virtualización, es exactamente lo que está sucediendo ahorita, ese mismo efecto de desconfianza con la containerización. A pesar que en aquellos años ya existía containerización. Yo en mi experiencia me recuerdo que en aquellos tiempos yo utilizaba eh, eh, toda la containerización de Sun Microsystems. No sé si tú te recordarás, Sun Microsystems creó su sistema operativo por excelencia que se llamaba Solaris. Y cuando sale Solaris 9, Solaris 10, yo me recuerdo que ya empezábamos a containerizar, se llamaban los Solaris Zones. Entonces, imagínate en aquel entonces hablar de contenedor, si hablar de máquina virtual era todo un tema con los tomadores de decisiones, con los gerentes de tecnología. Hablar de contenerización, híjole, era un tema muchísimo más duro. Y yo creo que eso ha sido lineal en el tiempo porque han habido gente visionaria, pero también ha habido gente que se queda rezagada en el tiempo, ¿no? Y empiezan a incrementar una deuda tecnológica en las compañías. Hay un tema ahí, Oscar, que es bien importante, que hoy por hoy, en la actualidad, la virtualización juega un rol muy importante no solo en el tema técnico, sino que también en el tema de negocio, porque, digo, hay un tema de agilización, hay un tema de en cuánto tiempo vas a ir al mercado. Para responderlo puntualmente, ¿en dónde lo veo yo? Yo lo veo que ya hay una gran madurez en el mercado, pero no se ha adoptado un 100% porque hay gente que todavía tiene ese miedo de moverse a una arquitectura cloud native, por ejemplo. Y cuando te digo cloud native, estamos hablando no solo de lo técnico, por eso te hablo un tema de cultura, porque eh, hay veces que el equipo de IT ya está listo, pero cuando vas a ver a la gente de aplicación, no tiene la cultura de una entrega continua de DevOps. Y luego vas a ver a ciberseguridad, a la gente, al CISO, y les dice, no, 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 aquí microservicios no, porque esos levantan IPs efímeras, y cómo puedo tener control. Entonces,
te digo, si lo ves desde la perspectiva máquina virtual pura, sí, hay madurez. VMware vino a poner un stack muy completo, ¿no? En donde virtualizó el cómputo, virtualizó el almacenamiento y virtualizó la red. Pero vamos, ya luego, ya desde antes se venía virtualizando la aplicación también como tal, o sea, ponerle un pequeño runtime y ahí corría esta aplicación y listo. Y hay cultura que no se adaptó a eso. Entonces, si bien hay una madurez, no hay una madurez cultural a nivel de la mentalidad tecnológica dentro de una compañía. Entonces, donde yo lo veo es así, o sea, hay una actualidad, hay una realidad y el futuro todavía está construyendo. O sea, hay empresas que apenas están empezando a desacoplar sus aplicaciones, a montarlas en ambientes de microservicio, pero aún están con el miedo y a lo mejor ni siquiera tienen la ruta tallada de hacia dónde van. Que si voy a usar un repositorio con Git, que si lo voy a usar, que si voy a usar hardware, que qué voy a usar luego en mi sitio alterno. Y ahí justamente vas a ver cómo hace sentido lo que vamos a hablar al final, que la cultura tiene muchísimo que ver sobre la toma de decisiones de lo que es la virtualización hoy por hoy. El tema de cultura, qué importante esto que mencionas, porque qué complicado puede ser a veces, qué tan comprometedor para los especialistas en soluciones de cloud es llevar a esa mentalidad de que la nube es un tabú, de que la nube no sirve o que la nube esto, que la nube aquí, todas esas objeciones que hay de soluciones en cloud. Pero al final de cuentas hay algo muy cierto, hay una frase por ahí que dice que la innovación no siempre es bien recibida. Y el tema de Sí, innovación, correcto. de containerización, el tema en su momento cuando salieron las máquinas virtuales no fueron tan bien aceptadas. Hoy en día, quien no use máquinas virtuales en su ambiente básicamente está obsoleto. A futuro, quien no use contenedores en sus aplicaciones o microservicios, puede que sus aplicaciones sean aplicaciones un poco obsoletas también. Entonces, es un tema de adaptación al cambio, es un tema de innovación de mercado y es un tema que no podemos ir en contra de la corriente, que siempre lo he dicho. Si queremos surfear una ola, estamos surfeando en la playa una ola y la vamos a surfear de la costa hacia adentro, imposible, porque la ola viene de adentro hacia la costa. Tenemos que ir Ándale. en esa dirección, no podemos ir en contra de lo que la dirección diga. Entonces eso es bastante complejo algunas veces de poder transmitir esa idea, pero más allá de complejo es un tema de conocimiento, es un tema de estrategia de la persona o el profesional que esté detrás para poder darle ese roadmap, como vos decías, de crecimiento a ese cliente, de llevarlo a una aplicación que está en 3 capas a hacer un decouple de la aplicación y llevarlo a microservicios. Pero ¿qué lleva eso consigo? No es solamente tan sencillo de brindar la solución, es de que hay equipos de por medio, que está el CISO, que está el desarrollador, que si el desarrollador está enfocado en desarrollo de código de 3 capas, no está enfocado en continuous integration, continuous delivery, para el tema de DevOps, va a ser todo un challenge detrás, ¿no? No, y fíjate que es increíble y por eso fíjate que cuando y te estoy hablando muy en el aspecto personal, cuando yo abordo a un cliente nuevo, por lo general yo no lo bombardeo de información técnica, porque Totalmente. Oscar, al final la tecnología es un habilitador. Hoy día, y fíjate que a mí me encantó, yo la vez pasada estuve platicando con un compañero de trabajo que es increíble, eh, y él me decía, Pedro, la tecnología es generacional. La tecnología, la gente no se ha dado cuenta, pero hoy día todo, con las últimas generaciones, ves que los chavos de ahora hoy quieren todo desde una app, pero los boomers disfrutan ir a hacer sus pagos en los lugares todavía. Entonces, si tú te das cuenta, o sea, el arquitecto de soluciones, Oscar, el verdadero arquitecto de soluciones, no debería de estarse preocupando ya tanto en la tecnología. Obviamente debe de tener una cultura de radar tecnológico, de estarse actualizando, pero debiera de tener otro hemisferio puesto en dónde está la generación tecnológica hoy. Y eso me trae a hablarte a un tema bien interesante en el tema de la virtualización, que es el metaverso. Al final de cuentas, la tecnología, hoy por hoy, te está armando un metaverso digital, en donde el producto final eres tú, porque tú lo que necesitas es agilidad. Y de ahí viene entonces cuando tú te sientas, y vieras qué rico es tener una plática con un CISO
con un CEO, con los stakeholders que te pueden decir cuál es el rumbo del barco, porque ellos son los que te dicen, yo de aquí a 5 años me veo como el mejor banco digital de tal país. Y entonces tú le devuelves la pregunta, ¿cómo estás madurando entonces tus procesos de negocio? Y hay veces que no te lo pueden contestar precisamente porque están pensando en la tecnología. Y ahí te va porque yo, y soy muy, muy enfático ahora en el tema de negocio. Mira el efecto blockbuster. Mira el cuadrito en donde se cerró el gerente de operaciones, que ni era el dueño, Oscar, era el gerente de operaciones encargado de la mayoría de la operación de blockbuster. Y llegan dos mentes visionarias y todavía se ríen de ellos y les dicen, no, tu proyecto no va a jalar. Ajá. Y cuando tú te vas a sentar y ves el contraste de lo que es Blockbuster hoy y de lo que es Netflix hoy, ¿cuál es el factor que diferencia una cosa de la otra, Oscar? Precisamente es el sentido de innovación, el sentido de dónde va generacionalmente la tecnología, a dónde me está llevando la tecnología. Y ahí fue donde Netflix dijo, es que hoy todo es a la carta. O sea, el correo, el mail está innovando tanto, porque así fue como empezó Netflix, te mandaban las suscripciones por mail. Entonces, estos cuates venían como 20, 25, 30 años adelante de lo que una mente hoy por hoy estaba viendo. Y la típica frase, Oscar, que yo me he topado y que a lo mejor la gente que esté viendo el podcast se va a identificar es, la frase es que aquí siempre lo hemos hecho así. Esa frase, Oscar, se trae abajo a cualquier empresa. Mira Kodak, mira Barnes Noble, mira Blockbuster. Todas estas empresas que eran gigantescas, hoy por hoy ya no hay nada. ¿Por qué? Porque lo vino a sustituir Netflix, lo vino a sustituir todo el iCloud, todo el Google Photos que existe hoy día, el tema del Kindle de Amazon vino a reemplazar muchos libros. Entonces, si no vas a la par de la generación, de la cultura, de ser resiliente, no a nivel tecnológico, a nivel mental, te vas a quedar rezagado y discriminado en el tiempo. Y por eso, ¿por qué te lo traigo al día de hoy? Porque la virtualización es el peldaño a dar ese paso hoy día. O sea, mucha gente cuando me pregunta, y hablamos de transformación, aceleración y evolución digital, que si bien se parecen, no es lo mismo, ahí sí que son primos, ¿no? O sea, uno va dependiendo del otro. Hay gente que me pregunta, ok, entonces según tú, ¿desde dónde la transformación digital debe de adoptarse? Yo les digo, mira, primero desde el negocio, segundo desde la estrategia y tercero el habilitador que ya es la tecnología. Ahí es donde ya les hablo de virtualización. ¿Qué estás usando como hipervisor? Hay gente que todavía anda por 5.5, por ESXi 5.5, ¿no? Y entonces les vas a preguntar, oye, ¿qué tienes ahí? Tengo Sybase. Entonces, hay mucho tema de deuda tecnológica, pero yo que me he dado la tarea de estudiar, de revisar puntualmente por dónde, Oscar, con varios arquitectos empresariales he coincidido que es un tema de mentalidad y que, pero para eso existen las figuras como un arquitecto empresarial que van, le dan la mano y le dicen, ok, vamos a empezar a refrescar esas cosas. Ya te han hablado de Software Defined Data Center y ahí no les estás hablando de contenedores aún, estás hablando de cambiar la mente, ¿no? De, ok, vamos a pensar que hoy todo, bueno, la plática que tuviste con Olivier en el podcast pasado, buenísimo, el Infrastructure as a Code, o sea, hacia ahí va todo este rollo, pero imagínate, es como que le des un carrazo a alguien que ni siquiera lo puede llevar en carretera, o sea, no está maduramente preparada la compañía para irse a meter a un tema de estos. Entonces, ahí es donde no le ven valor a la virtualización actual y dicen, no, el contenedor no sirve, la infraestructura como código no sirve, las funciones no sirven, el serverless no sirve, todo no sirve, pero no es porque no sirva, sino porque no está la estrategia trazada. Es como yo lo veo. No, y totalmente anda por ahí, Pedro, porque ¿qué pasa? Vos decís algo muy importante, el tema de innovación, el tema de deuda tecnológica, pero vamos a ver, si yo como profesional en el área me enfoco en que una solución va a resolver las necesidades de un cliente, pero eso quiere decir que esa solución va a resolver la necesidad de todos los clientes. Hay que empezar primero no por la solución, hay que empezar por el problema. ¿Cuál es la Ujú. solución? ¿Cuál es el problema que ese cliente tiene?
¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Qué es lo que ese cliente espera? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cuáles son sus objetivos? Y una vez que tú entiendas a tu perfil de cliente, que entiendas qué necesidad andan buscando, hacia dónde quieren llegar y cómo quieren llegar, que algunas veces no saben ni cómo, saben que quieren llegar de punto A a punto B, pero no saben cómo, ahí es donde entra el arquitecto empresarial o el especialista en arquitectura empresarial a brindar ese acompañamiento, decir, ok, quieres llegar de punto A a punto B, vamos a hacer esto escalonado en etapas. Ujú, Porque si vos, correcto. como bien vos decías al principio, vos llegas y le das una tormenta de información comercial, técnica, administrativa y demás, el cliente va a decir, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer con tanta información. Siento que aquí estoy tomando agua de una manguera de bomberos. O sea, no puedo con tanto. Entonces es llevarlo desde el punto de vista de darle esas píldoras de gatillos mentales a las empresas o a los clientes o a los tomadores de decisiones para que puedan ir en su estrategia de manera escalonada, de manera coherente, con una estrategia, con un plan, porque por ahí yo siempre he dicho que si uno no se prepara, se está preparando para fracasar. Y si vamos Total. a tratar de hacer algo sin un plan, sin una preparación, ya empezamos mal. Ya vamos con el pie izquierdo, como Sí. decimos. Entonces, eso va a ser un problema por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Es entender la necesidad del cliente, entender qué es lo que ocupa, entender a dónde quiere llegar. Y una vez entendamos eso, listo, ¿qué resuelve su necesidad? Virtualización, microservicios. Pero al final de cuentas es algo que nosotros sabemos que tangiblemente esa es la solución que resuelve desde el punto de vista tecnología. Pero desde el punto de vista estrategia y desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista enterprise, vos no le puedes llegar a hablar a un CEO o a un CFO de decir, mira, microservicios, ¿eso a mí qué me importa? Yo necesito resolver Exacto. mi necesidad. Entonces es Exactamente. entender qué es lo que ese cliente necesita y cómo es que tenemos que llegar a hablarle para que esa solución tangible, que es la tecnología, resuelva esa necesidad. Es un tema de estrategia de negocio, estrategia de discurso técnico, comercial, para llevarlos hasta ese punto, ¿verdad? Sí, y fíjate que también eh, es más como de, bueno, la arquitectura empresarial también se enfoca mucho en los grupos corporativos, porque fíjate que hay un tema interesante em, que cuando yo llego a platicar con alguien de negocio, yo hago clic ahora completamente. Pero también hay que tener esa llavecita interna que si vas a hablar con alguien técnico, te tienes que switchar. O sea, tienes que dejar el tema de negocio y te switcheas al tema técnico y luego tienes que mapear si negocio, si marketing, si ventas está alineado con la gerencia general, con los stakeholders que toman decisión y si el área de IT está alineado a esa estrategia, porque hay veces que hay divorcios. Entonces, llegas nada más para hacer el experimento y les preguntas al área de IT, ¿tú sabes cuáles son los KPIs por los cuales miden al CFO de la compañía? No. Ok, y definitivamente no tendrías por qué saberlos, pero por lo menos tendrías que saber qué de tu trabajo impacta si algo pasa a esos KPIs del CFO. O sea, cuando trazas todas digamos, punto A, punto B, punto C, se empieza a formar algo que se conoce como el repositorio de manifiestos en donde vas a poner organizadamente dónde va cada cosa de la corporación. Y eso es importante porque fíjate que algo que viene a mitigar la arquitectura empresarial es la entropía que hay en una corporación. ¿A qué me refiero con entropía? La entropía es una métrica en donde tú mides el desorden de X ambiente, la usan en termodinámica, en física, cuántica, etcétera, pero en la arquitectura empresarial se dedica a medir el desorden que hay en una corporación. ¿Y eso es por qué? Porque somos humanos. O sea, al final una corporación la hacen los humanos y el humano por naturaleza es divergente. Tú no piensas igual que yo, todos razonamos de maneras distintas y eso, Oscar, me lleva a lo siguiente que te quiero poner sobre la mesa, que va de la mano de la virtualización, que es la estandarización.
Fíjate que hace un par de meses, ya 2023, yo me reúno con una persona y me dice, fíjate que tuvimos un problema, tuvimos un ataque, y me parece tan raro porque yo mitigué todos mis Linux. Y yo, bueno, ok. ¿Y qué tienes en Linux? No, es que fíjate que parché toda mi producción, que es la que a mí me interesa. Eh, ok, ¿y qué tienes en producción? Mira, ahí tengo CentOS, ahí tengo Fedora, ahí tengo Ubuntu. Le digo, amigo, creo que ya sé por qué a lo mejor el plan no te sirvió, porque la mitigación que le aplicaste a un CentOS, a lo mejor no te mitigaba también lo del Fedora. Entonces dejaste un backdoor abierto, disfrazaron algo ahí, se te metió, y entonces cuando tienes cargas mixtas, Oscar, ahí básicamente lo que estás haciendo es que tienes una entropía alta a nivel de workloads. Y ve cómo la arquitectura empresarial se mete justamente en eso y en decir, mira, lo primero que tenemos que hacer, señor CISO, que aunque no es tu área, a ti te compete, es vamos a estandarizar los Linux. A ver, por costos, ¿no te quieres meter con Red Hat? Bueno, vamos a estandarizar con CentOS, que comparten a lo mejor el mismo kernel, que dicho sea de paso, y ves que el soporte ya se va a quedar obsoleto para CentOS, pero donde yo quiero llegar es, existen, digamos, estrategias para poder estandarizar, porque cuando estandarizas, ahora sí, es mucho más fácil el estilo de vida de la gente de IT, Oscar, que yo creo que muchos se van a sentir identificados ahorita. Esas ventanas de mantenimiento largas, en donde tienes que aplicar parches a Windows, parches a CentOS, parches a Fedora, ajá. Y muchos te pueden decir, sí, pero para eso está área. Pero a nivel ya del app, a nivel ya digamos, ya llegar a las entrañas de tu plataforma, ¿será que hasta ahí tienes que tener un nivel de automatización muy grande que hay veces que eso por el día a día no lo logras, Oscar? O sea, ¿estás de acuerdo que cuando estandarizas algo, pues, ok, mi hipervisor es vSphere, es ESXi, tengo vSphere y ahí voy a estandarizar, perfecto. ¿Qué pasa si tienes vSphere, tienes Hyper-V, tienes Proxmox, tienes OpenShift Virtualization? Oscar, estás creando una entropía gigantesca y va a ser mucho más difícil mitigar. Y luego de esto viene un tema interesante que cuando estandarizas, tu stack de observabilidad puede ser mucho más sencillo. O sea, puedes crear ya automatizaciones, no solo para ver sistema operativo A, sistema operativo B, sistema operativo C, que eso fue una mala praxis del pasado y que en su momento sirvió. Pero hoy día, las empresas que están tomando en serio el tema de entender el negocio y en base a ese negocio habilitar la tecnología, se están dando cuenta de que estandarizar es lo mejor que pueden llegar a hacer. Y a estandarizar no me refiero a hacer vendor lock-in, sino a estandarizar la estrategia, a estandarizar la iniciativa. Vaya, o sea, vamos a empezar a poner observabilidad basada en Grafana. Bueno, perfecto, vamos a poner, o sea, mi motor de observabilidad hoy va a ser Grafana. Sí, pero mira que ya tienes área. Bueno, vamos a ver cómo puedo llegar a aprovechar en una integración de Grafana y área, pero lo que yo quiero llegar es, si no se estandariza, el nivel de entropía le puede pegar a negocio, le puede pegar a marketing, le puede pegar a los stakeholders y se puede traer abajo una compañía. Porque ves que cuando te atacan, no solo es lo que te roban, es tu imagen, cómo queda enfrente de la sociedad, ¿no? Es un efecto dominó. Es un efecto dominó Sí. esto. Una pieza derriba otra y otra más grande hasta que derriba el eslabón final, el eslabón más grande de todos, que es la compañía como tal. Entonces, ¿qué tanto cuidado se debe tener en esto? Por cosas tan sencillas como no tener una estandarización a nivel de sistemas operativos de algo que el usuario final ni tan siquiera tiene una remota idea de qué es lo que hay, si es CentOS, Fedora, Red Hat, etcétera. Pero el departamento de IT sí lo sabe. Pero eso, como vos decís, puede comenzar a derribar diferentes departamentos, diferentes, ese efecto dominó, ese efecto cadena, ese efecto colateral, hasta llegar a las piezas más grandes de la empresa. Entonces, el tema de estandarización, como vos decías, es demasiado crítico, demasiado importante considerarlo, ya que muy bien lo dices. ¿Qué pasa si tengo que actuar en caso de emergencia? ¿Qué pasa si tengo que actuar en caso de un ataque? ¿Qué pasa si tengo que actuar para restablecer la conectividad en un disaster recovery de mi empresa en minutos o segundos? Y no tengo una estandarización de plataforma, no tengo una estandarización de procesos.
dejando de lado completamente toda la parte técnica. Plataforma, procesos, administrativo, plan de continuidad de negocio. Y eso conlleva cuál es la estandarización técnica que hay. Porque al final de cuentas la parte técnica es el core principal. Vos puedes tener un muy buen plan administrativo, comercial, empresarial, pero si la parte técnica no hay un estándar, el core principal de la empresa es la parte técnica. Entonces, Total. básicamente tenés un edificio de 20 pisos, pero las bases es para un edificio de 2 pisos. En cualquier momento eso se te viene al suelo. Sí, y velo como un organismo, como nuestro propio cuerpo humano, o sea, te quitan algo y ya no funcionas igual, o se te está dañando algo y ya tú no, ya no estás funcionando igual. Lo mismo pasa en una empresa, Oscar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es porque, digamos, si la virtualización se está viendo y como te digo, yo que estoy al día a día con un cliente final, viendo su realidad, eh, eh, ver que ellos se acerquen a un tema de nube todavía con miedo. Yo me recuerdo, como te digo, esas épocas cuando se empezó a adoptar VMware. Y yo se los menciono a ellos y les digo, mira, yo recuerdo cuando le tenían miedo a VMware. ¿Y sabes qué? En algún punto del plano lo hicieron, dieron el brinco y se tuvieron que mover a la virtualización. Te va a pasar exactamente lo mismo, Cloud. Con esto no te estoy diciendo, corre ahorita a levantar 1000 instancias EC2 y ya, y no, o sea, tiene que haber una planificación, tienes que saber que si te vas allá igual van a haber costos. A lo mejor puedes empezar con un ambiente híbrido, ¿no? Bueno, la mayoría, debería, la realidad es que es un hibridaje, ¿no? Entonces, les mencioné, de hecho, le mencionaba y para poner en contexto lo que hablabas de que íbamos a platicar del tema de la arquitectura empresarial al final, eh, hay una, no sé si la has escuchado, de esto de API First, de apification, de cloudification. Ujú. Ahí es donde empezamos a hacer esa evangelización, de hablarles a que empiecen a refrescar la mente en tema de que la integración hoy por hoy no es necesario que sea un SOA, que sea un bus de servicios, sino que podemos empezar a explotar los microservicios, mi estimado Oscar, para refrescar ese front-end que vamos a entregar como un servicio. Porque lo que sí está bien definido hoy por hoy, Oscar, es si tú no lo haces primero, hay otro que allá afuera lo está haciendo. Así de sencillo. O sea, Y lo va a eh, hacer peor de como vos crees que lo ibas a hacer y no lo ejecutaste. pero se Y lo hizo. lanzó y Exacto. mira, yo aquí a los que te estén viendo, los quiero invitar a que se vean el concierto de Ava Voyage. El concierto de Ava Voyage, del grupo Ava, que es muy bueno, a mí me encanta ese grupazo. No sé si tú has podido ver que su último concierto fue hecho con Digital Twins. El arquitecto empresarial Oscar que lideró ese proyecto es que este cuate vive a 50 o 100 años adelante de todos nosotros y te voy a decir por qué. ABA construyó, o sea, el proyecto construyó su propia arena. Todo fue virtualizado. Ahí empezaron a meter temas de high performance compute en on-premise y empezaron a hacer los digital twins en cloud. O sea, imagínate cómo fue que empezaron a armar el proyecto cuando todo el tema de digital twins, de metaverso, de singularidad de datos, de data lake, de Databricks, todavía estaba no tan oídos. Y esta gente ya lo estaba explotando y diseñaron los digital twins. ¿A qué me refiero con digital twins? Fue que agarraron a los personajes, a los 4 integrantes de la banda ABBA y los digitalizaron. O sea, los sacaron, hicieron un gemelo digital y renderizaban en on-premise y subían todo ya hecho hacia el Digital Twin Cloud. Entonces dice uno, qué importante es que el negocio comprenda la importancia de la IT y por intrínsecamente la virtualización. Y qué importante es que el IT comprenda lo que requiere el negocio, porque entonces ahí está la mejor prueba fehaciente de lo que puedes llegar a hacer maravillas. Hicieron la billetera donde se compraba la entrada, crearon el auditorium,
crearon los personajes, crearon el audio, crearon la iluminación, había sensorización inteligente para poder parquear carros si tú querías comprar. O sea, era un completo escenario de negocio materializado por medio de la tecnología. Oscar, para mí es el mejor modelo de la sinergia cuando existe un propósito bien claro. Y ahí en lo que te acabo de decir creo que radica el futuro de la virtualización, el propósito claro de la empresa. Si la empresa tiene claro para dónde va, claro cuál es su rol dentro del mercado, no le va a doler gastar. Si ya está, a ver, y aquí entra otra cosa con el efecto Broadcom que está pasando, ¿no? Porque ves, híjole, se me fue el nombre ahorita, si tú lo tienes a la mano, esta noticia que Nutanix se llevó no sé cuántas máquinas virtuales, se me fue el nombre de la compañía que hizo eso ahorita, pero si la compañía dice no, yo estandaricé en VMware y pues ni modo, o sea, voy a invertir, pues está en su derecho de hacerlo. Pero si hay otra compañía que dice no, y ahí es en donde yo veo a las compañías visionarias y me encanta hacerles assessment a esas gente. ¿Sabes por qué? Porque hay compañías que dicen, ¿sabes qué, Pedro? Yo me quiero hacer una compañía basada en aplicaciones. Uy, Oscar, eso hasta me eriza la piel, amigo. ¿Por qué? Porque es que cuando tú eres una compañía orientada a aplicaciones, tú no dependes de la plataforma. Tú dependes de dónde va a estar tu repositorio para ir a levantar el image registry y te fuiste. Si estás en Azure, si estás en AWS, si estás en GCP, si estás en on-prem, si estás donde quieras estar, media vez tengas donde levantar tu contenedor, estás hecho. Obviamente, detrás de todo eso debe de haber madurez tecnológica, que hardware, que software, que red, pero eso es un habilitador. Hoy día ya no es tanto el core, sino que es un habilitador. Entonces, sé que el tema se llamaba mucho de la actualidad de la virtualización, de a dónde va la virtualización, pero fíjate que para entender un tema tan maduro como la virtualización, ahora mejor es necesario entender dónde está el negocio para saber qué nivel de virtualización me está haciendo sentido y me va a hacer sentido a mí. Y definitivamente, no lo dudo, estoy seguro, no lo digo solo yo, lo dijo Gartner en el 2023, me parece, sí, al inicio de 2023, que muchas empresas, el 70% de las empresas en algún punto va a empezar a ser discriminada tecnológicamente porque ya no tiene frontend de integración. ¿Y qué crees que está pasando ahí? Que no hay, que la entropía, perdón, más bien, está muy alta y no se han podido, la zona gris entre lo importante y lo urgente no está bien definida. Entonces, creo que la virtualización, dónde está, hacia dónde va más bien de la mano de hacia dónde quieren ir. Y eso es una invitación abierta a todos los chavos que se están metiendo en iniciativas como tu Academia Multicloud. Realmente sí importa lo técnico, porque para hablar con propiedad en frente de un tomador de decisión de negocios, tú tienes que saber cómo lo vas a habilitar. Para ser un muy buen vendedor, tienes que confiar, creer, aprender ese producto, cómo funciona, para poder decirle con propiedad, yo te desacoplo esa aplicación porque tengo una casa de software, porque tengo un Site Reliability Engineer de lo mejorcito que hay y te lo voy a poner a tus órdenes para que te migre. Cuando tú tienes esa propiedad, híjole, Oscar, es que puedes llegar a hacer maravillas. Claro, y el tema de estandarización que vos decías de llevarlo agnóstico a cualquier nube en una empresa que tenga roadmap de aplicaciones. Vamos a lo mismo, llegamos al mismo punto, estandarización de procesos, estandarización de habilitadores técnicos, habilitadores de negocio desde el punto de vista técnico. Que esto, Pedro, pues es un tema súper extenso, es un tema súper importante. Y aquí es donde voy a dar el mensaje acá que hay de lo que les decíamos al inicio. ¿Cuál es el secreto, o más que secreto, cuál es el mensaje que hay acá el día de hoy en este podcast? Es hacia dónde hay que ir. Como yo siempre le he dicho a todos los chicos, vamos hacia donde el mercado demande. Aunque yo quiera ir Exacto. al punto X, pero el mercado me lleva al punto A, yo tengo que ir al punto A, porque si no, allá en el market share, donde yo creo que es donde tengo que ir, ahí está la minoría. Y no es que tengamos que ir donde digan las masas o ir ahí repetir como monos, como decimos, sino es básicamente seguir lo que el mercado demanda, qué es lo que las empresas demandan, qué es lo que el mercado a nivel empresarial está demandando. Y ahí es donde viene el tema, arquitectura empresarial, Pedro, que ese es el mensaje que había acá, que lo hemos venido hablando durante este podcast. Y es tu especialidad de arquitectura empresarial.
Y aquí es donde viene el tema. ¿Qué tan importante o cuál sería un perfil completo de un arquitecto de soluciones a nivel enterprise que conozca básicamente arquitectura empresarial? ¿Cuál es el punto de vista correcto de un ingeniero especialista en implementaciones, en soporte y demás, que conozca al menos las bases de arquitectura empresarial y eso le va a dar un punto extra para sobresalir en comparación con los demás, para llegar aún más largo en su carrera profesional? Porque ahí es donde va el mercado. El mercado va hacia arquitectura empresarial, hacia enterprise architecture. De hecho, muchos de los puestos que uno ve en posiciones como en LinkedIn, que dice Enterprise Architect y otros dicen Solutions Architect. Hay una gran diferencia entre esos dos Total. puestos. Es un mundo distinto de diferencia. Es como comparar un avión con una motocicleta. Medios de transporte, pero completamente diferentes funciones. El Enterprise Architecture tiene la visión holística de todo esto que hemos hablado en este podcast. De conocer Total. necesidades administrativas, necesidades de un CFO. Yo no puedo ir donde un CFO a hablarle de temas técnicos, tengo que ir a hablarle de temas tangibles, financieros, de cómo esa solución va a afectar positiva o negativamente las finanzas de la empresa. Si voy donde un CTO, cómo esta solución tangible va a afectar los resultados técnicos y de desarrollo empresarial a nivel roadmap de la empresa, o si voy donde un CEO, que es el líder o la cabeza de la empresa, tengo que encontrar una combinación entre todos los puntos. Y si voy a hablar con una persona técnica, le voy a decir la solución que vamos a utilizar, el habilitador técnico. ¿Cuál es el vehículo con el que vamos a llevar a esta solución al punto de destino donde vamos a ir? Entonces ven que el Enterprise Architecture o el Enterprise Architect básicamente tiene una visión holística de todo el panorama. Y como vos decías, me saco el cassette financiero y ahora me meto el cassette administrativo. Me quito esos dos cassettes y ahora me va a meter el cassette técnico para ir a hablar con la gente técnica. Es básicamente saber hablar en esos idiomas de punto de vista administrativo técnico para que ese proyecto se complete de manera exitosa y ese proyecto cumpla las expectativas del cliente. Y vamos a lo mismo que siempre he mencionado yo. Las soluciones de cloud no es que no sirvan. Las soluciones de cloud que no sirven son las que no se planean. Y el tener un Total. planeamiento y una estrategia detrás de una solución de cloud es el éxito de que esa solución funcione. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí, como bien vos decías al inicio, Pedro, de esta conversación, clientes que dicen es que la nube no sirve, es que eso no funciona, es que la infraestructura como código no me sirvió, es que la base de datos no me sirvió. No es que la base de datos no sirva o no es que la nube no sirva, es que tal vez la planeación que te hicieron no fue pensada desde el punto de vista holístico general de toda la visión de negocio. Fue pensado solo Total. del habilitador técnico, solo de la parte técnica. Que la base de datos RDS en MariaDB es lo mejor que hay. Claro que sí, no voy a decir que no. Pero, ¿cuál fue la decisión que se tomó para llegar a decir MariaDB en RDS, en AWS, es la solución correcta? Total. ¿Sí? Tal vez para darles carnita a los chavos que te siguen, a los que están pues ahí al pendiente de todos tus programas, Oscar, mencionaste algo que decía, ¿qué tiene que tener un arquitecto empresarial? Realmente se tiene que componer de varias cosas, ¿no? Experiencia, tiene que haber sufrido el tema técnico por mucho tiempo, pero yo creo que hoy por hoy lo que más caracteriza al arquitecto empresarial, Oscar, es no tener miedos y mitos aquí adentro de que es que eso no va orientado. ¿Tú cómo lo sabes? No, no lo puedes saber hasta que no te sientas con los o dueños de la empresa o los que le están manejando el barco a los dueños de esa empresa. Entonces, si es un tema en donde si tú me preguntas hoy por hoy cuál debiera de ser el roadmap para el perfil de un arquitecto empresarial, primero especializarse en todo lo que él va a habilitar técnicamente. Así rápidamente te cuento. La arquitectura empresarial consta de 4 dominios. El dominio de negocio, el dominio de data, el dominio de arquitectura, de aplicaciones y el dominio de arquitectura de IT. Si te das cuenta, todos van de la mano del otro.
Negocio no puede tomar decisiones si no hay data. Data no puede ingestar datos si no hay un front-end de aplicación. Y aplicación y las dos anteriores no pueden existir si no hay una arquitectura de tecnología. Entonces, es que el arquitecto empresarial tiene que ser multidisciplinario, o sea, él tiene que saber de negocio, tiene que, o sea, voy a ir a un banco, ok, y hablaste un punto. Yo voy a ir a hablar con un CFO, al CFO no solo le interesa ahorrar costos, al CFO y el CEO se caracterizan porque tienen un interés en común, cómo crear más dinero, punto. Y entonces la arquitectura empresarial tiene una métrica que son los business capabilities, es decir, las capacidades de negocio nuevas que yo puedo desarrollar. Ahí te va un ejemplo. ¿Cuál es un business capability de la banca? La captación, el posicionamiento de productos, llámese tarjetas de crédito, hipotecas, etcétera, entre otros, realmente. Ese es uno de los actuales business capabilities de la banca. Pero, ¿qué sucede si llega un arquitecto empresarial y le diga, oye, ¿no te has dado cuenta que las cooperativas están en un boom, pero tú eres banco tradicional? ¿Y qué sucede si te empiezas a meter al neobanking? Si tú le hablas eso al CEO y al CFO, rápido les va a ser, híjole, cierto, puedo empezar a incubar una cooperativa y la voy a crear como neobanking, es decir, como banca digital nueva. ¿Qué crees que le sonó aquí? Signos de dólar, porque él sigue teniendo su mercado tradicional, pero empezó a abrir un mercado de lo nuevo, la generación que te hablaba en inicio. Por eso te decía que al final te iba a ver cómo se relacionaba una cosa con la otra. Ahí te va la telco. Un habilitador de negocios para la telco puede llegar a ser, ¿y qué pasa si yo a la hora de venderte 100 megas te regalo por 6 meses un WAF? Te puedo regalar un XDR para tu, bueno, si es que eres un enlace corporativo, y si eres un usuario residencial, te regalo un firewall que te escanee tus devices, tus endpoint en tu casa. Eso el día de hoy conozco una nada más. Nadie lo Y que hace. ahí va, que ahí va rinqueando. Y que puedas tener observabilidad. Y mira, Oscar, aquí podemos pasar hablando mucho tiempo porque puede venir un data science y rápido decirme, Pedro, y esa data pásamela, porque voy a hacer dashboards de negocio para darle visibilidad cuánta gente está consumiendo, en qué lugares para tener mejor inversión de fibra. O sea, te das cuenta cómo todo va de la mano. Ese es el rol del arquitecto empresarial, mi querido Oscar. Eso, el tener la carnita, el ver el negocio, en ver algo y visualizar, de ahí puedo sacar dinero. Pero obviamente para llegar ahí, mi querido Oscar, tienes que estudiar el negocio que estás entrando, estudiar la banca, estudiar la telco, estudiar cómo funciona una cooperativa, estudiar cómo funciona la industria, por ejemplo, cómo puedo agilizar mis recepciones de camiones con materia prima para transformarlos en metal. Amigo, ahí está el IoT, ahí está el Edge Computing, que de cierta manera hoy día, si te das cuenta, regreso a la virtualización. Puedes virtualizar algo en un Raspberry, puedes virtualizar ahí tu Edge Computing y que empiece a hacer todo el tema de telemetría en tiempo real de un IoT. O sea, la virtualización hoy día, Oscar, ya está. O sea, en la actualidad hoy día está madura. Hay gente que se está subiendo a la ola, hay gente que no. Realmente considero que es de más valor hablar por qué tengo que usar este tipo de virtualización, en qué momento la tengo que usar y por qué yo como arquitecto me tengo que especializar en nube, en virtualización, en temas muy nuevos como lo es el API First, en Appification, en Cloudification, Restification, que ese es otro tema que lo hemos manejado mucho, en empezar a ver ya ideas como de, oye, te haría sentido crear un pipeline de CICD para tu compañía. ¿Qué es eso? Ah, bueno, ven, te voy a hacer un Lego Lab. Es algo que yo uso mucho, jugar con Legos. Me ha servido para sentar a marketing, a recursos humanos. ¿Sabes por qué recursos humanos, Oscar? Para que sepan quién tiene que contratar, a qué perfil tiene que contratar. Ajá. Para que sepa qué es un SRE, qué es un arquitecto empresarial, que son puestos que hasta hoy los estás oyendo, pero ¿por qué crees que estás oyendo esos puestos ya con más frecuencia? Es porque la tecnología viene, Oscar, pero es que viene como no la gigantesca que hay gente que ya se subió y hay gente que viene corriendo atrás de ella, todavía así como, me subo o me tiro o qué hago, ¿no? Entonces,
Por eso es de que en los Lego Labs tenemos otras iniciativas, ponemos Legos y les decimos, bueno, les voy a enseñar, vamos a aprender hoy qué es Scrum y cómo con Scrum podemos empezar a adoptar DevOps perdón, DevSecOps. Entonces, hay maneras, Oscar. Lo que se requiere en la mayoría de las veces es que tengas ese don, que yo sé que tú lo tienes, el don de enseñar, el don de compartir. A mí me encanta mucho usar Red Hat porque el openness que tiene Red Hat es increíble, o sea, que te dejen probar el producto y que haya una distribución gratis para que lo uses, para que lo explotes, para que colabores. Eso hoy día hace mucho sentido, Oscar. Entonces, sí, al final es eso, Oscar. Yo creo que los arquitectos hoy día se tienen que preparar para empezar a innovar desde el negocio para la tecnología. El tema de entender la necesidad de negocio, necesidad de mi cliente, porque los clientes no compran una solución, los clientes compran una solución que resuelva sus problemas. Pero ¿cómo yo voy a llegar a ofrecer una solución a un problema si ni tan siquiera sé cuál es el problema de mi perfil de cliente? Vamos mal. Ese es el punto, es entender cuáles son los pain points, cuáles son los puntos de dolor principal de nuestro cliente ideal, cuáles son los puntos de dolor principal de nuestro cliente objetivo meta o cómo una solución técnica resuelve esa necesidad de ese cliente, pero no puedo ir a ofrecerle la solución técnica al cliente. Es como cuando vamos a comprar un carro, vamos a ir a comprar un carro al concesionario y dice, véndeme un carro y te van a vender más caro. No necesariamente es el que vos ocupes. ¿Por qué? Porque el vendedor necesita y cree que ese es el más correcto y necesita cumplir su cuota mensual. Eso es un vendedor tradicional, no es alguien que entiende la necesidad de su cliente. En vez de decir, te ofrezco este carro, no, ya, contame, ¿para qué lo ocupas? ¿Es para vos, es para tu familia, es para tu hija, es para tu papá? No sé. Vas en eso, ya vas conociendo cuáles son los objetivos, porque si llega y alguien dice, es que se lo voy a regalar a mi abuelo que acaba de pensionar, si tiene 60 años, y el vendedor tal vez pensaba venderle un auto deportivo de 0 a 100 en 3 segundos y íbamos Sí, mal. no. Es eso, Sí, es entender cuál es el punto que mi cliente necesita, no vender el producto, entender la necesidad de mi cliente, entender cuál es el dolor y hacen eso los habilitadores técnicos. así mero es, Oscar. Como el doctor, ¿no? O sea, que se han visto casos, me han tocado doctores que es que tengo un dolor por eso, es tal cosa, sin hacerme exámenes, sin hacerme nada, y Sí. lo vuelvo a llamar en la tarde, doc, me sigue doliendo, entonces tómese 2 veces la pastilla. O sea, entonces dice uno, es la típica medicina boticaria de antes. Hoy Sí. día, ¿sabes? Y hay una resistencia. Yo creo que ¿qué te digo yo? Cada rol, ya sea médico, abogado, como quieras, la tecnología se lo viene arrastrando, amigo, porque fíjate que también me ha tocado el doctor funcional, ¿no? Que te dicen, yo no te voy a dar para que te calme el dolor. Me mandaron a hacer una vez, Oscar, una batería de exámenes exhaustivos y yo me preguntaba por qué. Cuando la doctora me explicó por qué, Oscar, yo me caí la boca, dije, doctor, usted tiene toda la razón. ¿Cómo quisiera que hubieran más médicos como usted? Así mero, así mero es como yo veo al arquitecto empresarial, es, te voy a hacer todos estos assessment que tienen un costo, obviamente, pero quiero llegar a la raíz de tu problema. ¿Por qué no estás vendiendo? Porque tienes un producto obsoleto, pero ¿cómo lo puedes llegar a ver? Tienes que conocer los procesos que hay por debajo. Y muchos a lo mejor que están viendo el podcast dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con la virtualización? Lo tiene que ver todo, porque si como arquitecto yo sigo pensando que primero va la virtualización y último va el negocio, Vamos estoy mal. destinado a ser obsoleto de aquí, y Oscar, escúchame, de aquí a lo mejor 3, 5 años, porque te vas, y ¿sabes por qué te lo digo? Porque ya ves que hay sistemas operativos que se están quedando afuera. Ves que CentOS, que era un sabor de sistema operativo que estaba respaldado por SAP, para decir, yo SAP voy a correr en ti, y qué pasa que ahorita CentOS se queda afuera. ¿Qué pasa con esas nubes que solo pueden manejar CentOS por compliance? ¿No te has puesto a pensar en esas compañías que decían es que es más barata? ¿Y qué pasa con estas noticias de obsolescencias ahorita, Oscar? Eso va a ser un reto para ellos.
Eso va a ser Ajá, una locura, más que un reto, una locura. Va a ser el total. pasar de CentOS a un Red Hat, obviamente es costos, licenciamiento. Que no tengo el dinero para ese licenciamiento, entonces, ¿qué? Un Fedora, pero es que Fedora no me cumple lo que CentOS hace. Em, ¿Qué pasó? No se pensó a largo plazo. ¿Dónde está uno de los puntos que mencionamos al inicio de este podcast? ¿Dónde está el roadmap? ¿Cuál Eso. era el roadmap ¿Dónde de está tu planning? crecimiento? ¿Dónde está el planning de crecimiento a largo, mediano plazo? Pedro, súper interesante este tema. Sé que da para muchísimo más que hablar, pero bueno, no vamos a hacerlo muy largo acá. Sé que todo el mundo va a decir, ¿cómo que ya me voy a cortar el podcast? Estaba interesante la conversación. Pues queda ahí para una próxima conversación, tal vez para poderlo ampliar un poquito más, pero el tema aquí una vez más, chicos, chicas que están escuchando o viendo este podcast, arquitectura empresarial, Enterprise Architecture, Enterprise Solutions y arquitectos empresariales o especialistas en esa holística de negocio completa. Ahí es donde va el mercado de virtualización. La virtualización ya está madura, ya funciona. Ahora, ¿cómo ese habilitador técnico me lleva a ofrecer esas soluciones a nivel enterprise? Así mero Pedro, eso, señor. te agradezco el tiempo, te agradezco acá que hayas aceptado la invitación. La verdad, es una conversación súper buena. Aprendí cosas nuevas hoy por acá. Siempre aprendemos cosas. Yo soy del pensar de que siempre tengo que aprender de las personas. En el caso tuyo, sé que sos un gran profesional y no me Muchas equivoco porque gracias. hoy también aprendí cosas nuevas tuyas. Y no, pues este tema es algo que me pone a pensar ciertas cosas a mí también, me pone a pensar ciertos giros a nivel negocio, a nivel conocimiento, a nivel profesional, a nivel personal para mí también. Y para todos los chicos que lo escuchen, cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden escribir un mensaje, me pueden contactar por correo acá en el canal de YouTube. Está la información de contacto, mi número de WhatsApp, está el contacto de la academia a nivel correo. Y Pedro, tu contacto también, muy importante para que la gente te conozca. ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentran? ¿En cuáles redes sociales se pueden contactar en dado caso? Estoy en LinkedIn, Pedro Álvarez Moya, ahí me pueden conseguir. No sé, al rato y luego puedes por compartir también mi correo, no sé cómo lo puedas compartir, con muchísimo gusto también puedo hacer contribuciones, incluso estoy dentro de tu canal del Multicloud Academy, si Ujú. tienen dudas o ustedes están dentro de, miren, el tema de la arquitectura empresarial, ya para terminar, a mí me confundió un inicio, yo no sabía por dónde entrar. Yo recién, bueno, en febrero de este año me metí a un curso, de hecho todavía lo sigo estudiando, Oscar, porque es extenso, de TOGAF. TOGAF son las siglas de The Open Group Mm. Architecture Framework, que yo Sí, estoy estudiando para certificarme en el TOGAF Foundation. súper. Entonces, me costó muchísimo a mí saber por dónde tenía que llegar, pero encontré un apadrinaje, que así se le conoce, de un arquitecto empresarial. Híjole, Oscar, lo mejor que hay en Guatemala como arquitectura empresarial. Él me dijo, Pedro, a ver, me encanta que haya gente nueva que se esté. En Guatemala, te sé decir, contados con los dedos, los que desde el 2004 vienen con el framework de TOGAF. Empecé a leer un poco de Sackman, ahorita también del framework, pero realmente el de TOGAF es más rápido, es más real, es más de posicionamiento, es más ágil. Entonces, con mucho gusto, si hay alguien que se siente identificado y diga, hey, güey, yo quiero meterme, yo no sé por dónde, con total confianza te pueden contactar a ti y con mucho gusto, pues ya tú me hablas y podemos incluso ir abriendo el episodio porque se abren episodios en países. Hoy día no hemos tenido el quórum disponible en Guatemala para poderlo levantar, pero la idea es crear una comunidad de TOGAF en donde podamos ir haciendo que cada país, incluso la región, pueda ser especializada en este tema, porque Oscar, en un futuro, yo me recuerdo que yo así lo empecé a ver en aquel entonces con Bingwell, Randall Cruz, Claro, Randital, totalmente. él fue mi primer sensei, de ahí veniste tú. Randall me enseñó mucho de lo que yo sé de VMware y recuerdo que Randall me dijo, Pedrito, aunque nos vean raro, aguantemos, porque en un futuro los arquitectos que diseñen virtualización van a ser los más codiciados. Oscar, sí o no, hoy día un arquitecto que te vea on-premise, que te vea Azure, que te vea, es súper codiciadísimo, porque es una, bueno, pero que te lo sepa ver, así como tu perfil,
que llegue con alguien y que le diga, mira, hay que crear un perfil que maneje las cuotas y no necesito que sea técnico, que sea de conta, porque él es el que le van a llegar las facturas y quiero que él sepa por qué hoy van a ser de 300 y el otro mes de 400. O sea, ese tipo de cosas, Oscar, hoy se está dando con arquitectura empresarial. Entonces, a un futuro, estos cuates van a ser las últimas cocas del desierto, porque no van a haber muchos en los que en realidad digan, sí, ya tengo tantos proyectos implementados bajo este framework, aquí está mi ADM que yo utilizo para estandarizar y homologar. Entonces ahí dices, sí, sí sabe lo que está diciendo. Entonces, invitarlos, chavos, métanse a estudiar esto. Hay cursos gratis, de hecho, en YouTube, bien, ponen ahí arquitectura empresarial o cómo implementar arquitectura empresarial. Hay uno de España muy bueno, que fue con el que empecé. La idea es que se puedan meter al de Toga Foundation, que es el que, como te comento, estoy siguiendo ahorita, y que tanteo por lo menos un año y medio poder tenerlo, y créeme que el camino ha sido duro, pero no me arrepiento de nada al día de hoy de haber no, porque no he dejado la tecnología, Oscar. O sea, recién acabo de tener un acercamiento con VMware, estoy ahorita metiéndome en un tema de OpenShift, pero mi enfoque puntual es ser un arquitecto empresarial de TOGAF, directamente de ellos. Entonces, Eso ahí sí da que la invitación para que le peso. metan. Claro, Esa parte de tu gap da un peso en tu perfil así increíble. El tema de tu gap tiene mucha validación y mucho peso a nivel perfil profesional. Arquitecto sí. TOGAF Certified es una locura. Y son pocos los Ujú. que hay. Y vos bien decías, el formar esa comunidad de arquitectos empresariales. En Costa Rica yo personalmente, posiblemente sí los hayan, pero no he llegado a encontrarme con ninguno todavía. Yo no soy arquitecto empresarial. Y ahí es donde yo te decía, hoy me voló la cabeza esto porque yo siento que tengo que desviar mi rumbo hacia, desviarlo un poquitito, alinear un poquito el barco, nada más, Total. para pasar de arquitectura de soluciones a arquitectura empresarial, que ya son las grandes ligas a nivel de arquitectura también. ¿Y qué es lo que pasa en esto? Que mucha gente, como bien vos decías, ¿cuántos hay? Casi no hay arquitectos empresariales. ¿Por qué? Porque todos nos enfocamos, y me incluyo, en la parte técnica, en el habilitador, pero ¿cuántos se enfocan en la parte de negocio? Ahí es donde viene el secreto de la Ahí es donde mina está. de oro, de la gallina de los huevos de oro, como dicen. Total. Total, porque le está haciendo a dar. Oye, ¿y qué si yo te pongo esta tecnología que te va a traer tantos dólares de regreso? Te lo compran, Oscar. ¿Te lo puedo decir? Te lo compran. ¿Ok? Entonces, Totalmente. cuando el stakeholder, y es que, ¿qué sucede? Hay veces que nos sientan, y de verdad que no quiero sonar mal, sino que nos sientan con un tomador, con alguien que no toma decisión. Y empezamos a trabajar y a esforzarnos por alguien que no le está dando el valor a lo que realmente se está haciendo, ¿no? Cuando tú llegas y haces sinergia con alguien que tú le dices, yo te pongo esto, pero según esto, en base a esta data, porque hay un dominio de data, se pronostica que tu retorno de inversión va a ser este, pero tienes que seguir este plan. Entonces, un inversionista va a decir, voy a tratar con tanto. ¿Cuánto puedo lograr con esto? Ok, vamos a empezar por fases. Entonces, ahí, y cuando empiezan a ver el retorno de inversión más caro, hay veces que hasta te dicen, y no te has pensado en ir a trabajar conmigo. Así como que, porque sí quisiera que hagamos más dinero, ¿no? Entonces, y ahí es donde tú dices, sí, aquí es lo mío, aquí es de donde yo soy. Y es lo que motiva a leerse unos PDFs increíbles, grandísimos, pero conforme más se mete uno, más se entiende que las corporaciones son como un leguito, como una casa de legos, ¿no? Que tú eres el que las va armando, tú eres el que las va haciendo, pero tienes que tener mucho cuidado que no se te venga para abajo. ¿Y eso cómo se basa? En planificación, en prepararte bien, y de nuevo regreso al punto es en tener una comunicación sana entre negocio, pasando por todas las áreas hasta llegar a tecnología. Creo que ese, al final de cuentas, pudiera ser un mapa muy sano para que una empresa se vaya para arriba de inmediato. Totalmente. El tema, una vez más, estrategia y el tema de entender a mi cliente, porque esto, sabrán, Pedro, esto me está, como te digo, me está volando la cabeza, porque sí son muchas cosas que las tenía en el radar de mi lado, pero no al 100%. Yo ya las estoy viendo desde otro punto de vista. Sí, Y sí, como no, te digo, todos los días se aprende algo nuevo y no me considero que yo todo lo sepa. Y ya tengo mis cuantos años en esta área, pero
Todos los días aprende algo nuevo y vamos a lo mismo. No puedo creer que lo que yo hoy en día sé es donde tengo que ir siempre, donde la tecnología va. Igualmente para todos, muchachos. Esto hay que ver, tiene que trazar su plan, trazar su meta profesional, su meta personal, hacia dónde quieren llegar. ¿Quieren llegar a ser parte del equipo de habilitadores técnicos, la parte técnica, o quieren llegar a ser la parte holística completa de negocio con una combinación en la parte técnica? ¿Quieren estar en un punto medio? Aquí les estamos dando una visión general, bueno, más que dando, diría Pedro, nos está dando acá una visión general de a dónde es que va el negocio, en qué pieza de ese Lego o ese rompecabezas quieren estar ustedes. En la parte técnica, en la parte administrativa, en la parte administrativa financiera, en la parte de arquitectura, en la parte de diseño, en la parte planeación, en la parte de project management. Hay toda una cantidad infinita de puestos en todo este proceso de arquitectura empresarial. Y esto es a lo que viene ese mensaje que teníamos por ahí al inicio, que es esto, arquitectura empresarial. Es uno de los puntos más importantes a los que hoy tenemos que ponerle atención y mucho cuidado para sobresalir aún más de lo que ya están sobresaliendo en sus carreras profesionales. Así mero es, Oscar. No, Pedro, la verdad, súper agradecido. Como bien decías, estás en la comunidad del grupo de WhatsApp. Si estás escuchando o viendo este podcast y quieres ingresar a la comunidad de WhatsApp, en la descripción de este video o del audio, sea donde lo estés escuchando, vas a encontrar la información para ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí está Pedro, cualquier duda, pregunta que quieran hacerle, ahí va a estar, ahí estoy yo también, cualquier duda o consulta que tengan para mí, para Pedro, cualquiera del equipo, con muchísimo gusto. Y la información de contacto de Pedro la dejo en la descripción del video, les dejo el perfil de LinkedIn y el correo también, en dado caso que quieran contactar a Pedro directamente. Bien, entonces no, Pedro, la verdad, una vez más, gracias por el tiempo, gracias por acompañarme Gracias a ti, acá. amigo. A todos los chicos, chicas de Multicloud Academy, o si no están en los programas de Multicloud Academy, que nos escuchan y nos siguen en redes sociales, gracias por escucharnos, gracias por vernos, sea cual sea la plataforma donde estén escuchando o viendo este podcast. Nos vemos en el próximo podcast de Multicloud Academy.